Grabado en granito en el monumento a Lincoln son las palabras de su discurso histórico: con malicia hacia ninguno, con caridad para todos, con firmeza en el justo, como Dios nos da para ver lo que es justo. Esforcémonos por terminar la obra en la que estamos, para curar las heridas de nación, para cuidar de aquel que habrá soportado la batalla, y por su viuda y su huérfano. Dijo Cristo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De generación en generación, vuestros hombres y mujeres de todas las ramas de Fuerzas Armadas han respondido al llamado al deber desde Bunker hasta Bagdad. En ambos pequeños escaramuzas y batallas épicas, valientes hombres y mujeres uniformados de todas las generaciones han servido en la batalla por la libertad. Todos dieron algo. Algunos dieron todo. En este día de recordación, honramos a los caídos y expresamos nuestra profunda gratitud por haber dado el sacrificio último. Porque han dado sus vidas, nosotros podamos disfrutar libertad hoy día. Que Dios bendiga ricamente a sus seres queridos y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Hace hoy 70 años que las tropas nazis bajaron sus armas, se dieron por vencidos y finalmente ahí se declaró el fin de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. En este día, países en todo el mundo realizan ceremonias para honrar a los que cayeron en guerra o en servicio de su país. Veteranos visitan cementerios y monumentos dedicados a los caídos en guerra. En Alemania, por ejemplo, motociclistas marcharon y colocaron ofrendas florales. En Gran Bretaña sonaron los campanazos y disparos de cañones. Aquí en Estados Unidos, el presidente Barack Obama lideró las conmemoraciones en la capital. El mandatario honró a los veteranos de la guerra nombrándolos como la generación que salvó al mundo. Asimismo, más de 50 aviones históricos empleados durante la Segunda Guerra volaron sobre el Monumento Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Washington. El desfile en formación de las aeronaves sobrevoló el río Potomac, el monumento a Lincoln, la Avenida Independencia, el Capitolio e incluso los estudios de La Voz de América. Como pueden ver, los aviones históricos ya están en el aire conmemorando la guerra que provocó la muerte a más de 10 millones de personas, muchos de ellos civiles víctimas de bombardeos. Obama adelantó su alocución del fin de semana para hacerla coincidir con este aniversario. La exhibición durará unos 40 minutos y finalizará conmemorando a aquellos soldados que desaparecieron por la guerra. El monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington será visitado por miles de veteranos de todo Estados Unidos que se están dando cita desde tempranas horas. Stephanie Martínez, para La Voz de América. Pero de todos modos, debemos decir bienvenidos a todos ustedes. Todos ustedes. ¿Cuántos son? ¿Dos ahorita? Y tal vez Alet va a venir. Hermano Barney me dijo que él va a estar con nosotros y tal vez Irenia va a venir con nosotros. ¿Y quién más? Todos están invitados a venir. Manuel y Lorena también van a venir. Y vamos a empezar con un canto. A Dios demos gloria.
si hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y debemos orar por Lucía de México en Calvillo. Recibí un mensaje de WhatsApp hoy, tuve una grabación. Ella me pidió, por favor, recuerda mis oraciones, estaba orando para la iglesia aquí y por la hermana Sandy y por todos nosotros. Y él me dijo, por favor, recuérdame, tengo problemas con mi salud. Su nombre es Lucía. Entonces, por favor, cuando oramos, debemos orar por ella y algunas iglesias que son nuestras hermanas en la fe, la Iglesia Bautista Betel, Pastor Jorge Páez, y también a la familia Gardner en México. Recibí una carta de ellos, pero es como un folleto, es muy largo, muchísima información y todo está en inglés. Entonces tal vez luego vamos a hacerlo. A ver. Entonces, hermano Héctor, si estás con nosotros y tiene favor con el Señor, estaba bendecido mucho del Señor, ¿verdad que sí? Entonces, puedes guiarnos en una oración, por favor. Señor, amado Padre Santo, una vez más te damos gracias por este día que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, pero ante todo para escuchar tu palabra, Señor, y saber lo que tú tienes hoy para nosotros. Te pedimos, Señor, por el servicio de hoy, Señor, por los que estamos aquí, por los que vienen en camino, Señor, y por aquellos que por alguna razón no pueden estar aquí con nosotros, Señor. Señor, te pedimos por el ministerio de los Garner en México, Señor, para que ese ministerio siga creciendo, Señor, siga aumentando el número de creyentes en ese lugar, Señor, y que de la misma forma tú sigas dándole todo lo que él necesita, Señor, en estos tiempos, Señor. Te pedimos también por la iglesia Betel de Jorge Páez, Señor, por su ministerio, por su congregación, Señor, para que en estos tiempos aún puedan congregarse y escuchar tu palabra, Señor. De igual forma pedimos por la salud de Lucía en México, Señor, para que tú sigas tocando su cuerpo y restaurando cualquier mal que ella tenga, Señor, y si requiere de algún médico, tratamiento o medicamento, Señor, que tú seas llevándola y suministrándole todo lo que ella necesita para estos tiempos, Señor. Le damos una vez más gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentar, hermanos. Y a ver, estoy olvidando algo. Queremos darles gracias por sus oraciones y sus tarjetas y como hay algunos mensajes de Face. No usé yo Face, pero la esposa sí, mucho. ¿Usted también? ¿Mucho Face? No. ¿Señor? ¿Face? Por tanto, de todos modos, ella estaba recibiendo mucha como felicidades, estamos orando por ti, hermana, que todo está bien y todo eso, y recibimos tarjetas por correo postal y todo eso. Muchísimas gracias a todos. Ok, ahorita tengo una sorpresa para ustedes. Recibí una carta de los McKinney, nuestros misioneros en Bolivia. Ellos llegaron a Bolivia como unos 3 días antes de esta crisis de COVID-19. Y ellos están ahí ayudando, hermano Adelí Pardo, y está trabajando abajo la ayuda de Roberto Muri. Él dijo en su carta: estimados socios y simpatizantes de oración, les escribimos en nuestra última carta de oración sobre un proyecto especial que hemos podido participar en estas últimas semanas. Queremos que pudieras ver todo lo que Dios está haciendo a través de esta tremenda oportunidad que ha abierto con la policía aquí en Santa Cruz. Hemos incluido un enlace a un breve video dando una actualización y esperamos que te tomes un momento para ver y orar por este alcance.
Junto con los Murray y Pardos, ya hemos podido llegar a más de 1,500 oficiales y les pedimos que ores para que no se detenga aquí. Hay alrededor de 3,000 oficiales en Santa Cruz y estamos orando para que podamos tocar cada uno de sus vidas con el Evangelio de alguna manera. Gracias por sus oraciones, por nuestra familia y ministerio, sus siervos, por el amor de Dios, los misioneros de la familia McKinney a Bolivia. Y la otra cosa era hermano Mike Blackburn, él es amigo de Leopardo y Roberto también. Me dijo que dos como divisiones, parte de la policía, pidieron que hermano Roberto, por favor, pase por nosotros cada semana para orar por nuestra policía. Entonces, él tiene este puerto abierto para ministrar a ellos. Ok, voy a mostrar el video, pero hermanos, está en inglés. Hola from Bolivia. Hola. Hola from Bolivia. Of course, we are your missionaries, the McKinney family here in Bolivia, South America, and we're so thankful for your love, for your support, and prayers for our family that allows us to be here where God has called us to serve Him. As many of you probably already know from our letters or other videos, we've been in a lockdown due to the virus here in Bolivia for about 7 weeks. It looks like that may continue on even through the end of May and perhaps even into June and July as well. But even during this lockdown, God's given us the chance to get some things accomplished already and spend some time setting up our house and just getting used to life here in Bolivia. We've been able to get into a great routine with shopping at the different markets in the area and being able to cook and learn how to just use the ingredients that we've got available here in Bolivia. Our children are doing fantastic. They've been able to get on a normal schedule here where we're doing schoolwork, and they've just really enjoyed playing in the yard. And even these last few weeks we've been able to order some things and get our house set up. As we mentioned in our last prayer letter, God answered a really big prayer request that we had. During this time of lockdown, we wanted to have some opportunities to still be able to serve and reach out to those around us. And so through Robert Murray, a missionary that we're working under here in Bolivia for our first year, and a national pastor, Adelie Pardo, God opened up a door of ministry for us to come alongside and help in an outreach to the police right here in Santa Cruz. It's amazing the door of opportunity that God opened up to serve the police here in Santa Cruz through just one simple question. Pastor Pardo, when he was at the police station just getting a permit to help some of his church members, asked the question of whether or not there was anything he could do to help them. From that one question, God opened up just an amazing door of service and opportunity. Together with the Murrays and with the Pardos, we've been able to put together bags to be able to distribute to these police officers. Even the boys and I have had the opportunity to help out in preparing these bags for the police officers. Each bag includes a Bible or a John and Romans, hand sanitizer, a bottle of water, and a protective face mask. After the bags are put together and it's been scheduled with different stations around the city, we typically get up around 6:30 in the morning to load up the truck and take the bags out to the station to arrive on time for their shift change. At their shift change, they line all the police officers up, do what they would normally do, and then they turn it over to us. Almost every time there's been an opportunity for a national pastor or for Brother Robert to be able to pray with the police, sometimes even give a devotion to the police officers, and then typically we're allowed to personally hand out a bag to each of the officers that are present. Through this way, there's been many stations in the city that has been reached. There are over 3,000 police in total here in the city of Santa Cruz, and up to date there's been over 1,500 bags that have been able to be distributed. We hope that you will pray with us that God will allow this ministry to continue to reach more and more police here in the city, and that it won't simply end here with just the bags being distributed, but that there might be more open doors in the future for chaplaincy, for churches here in the area to be able to get involved, and we'll see what God does. But
ultimately, our desire, and we know yours as well, is that God would reach and save souls through the opportunities that He's given us. Please pray for Bolivia as a whole, as there is a great need for the gospel here, and as the people continue to struggle through this difficult time of quarantine. Thank you again so much for your love and support for our family, and for your prayers for us as we minister here in Bolivia. Bueno, un canto más antes de la ofrenda, yo creo. ¿Está bien así? Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, eres mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz de vida, son sostén de guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo la porta, bellas palabras de vida. El llamado de hoy está, bellas palabras de vida. Honrados se salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. I don't know what happened. It just quit. Bueno, pueden sentar por un momento y vamos a ver si podemos quitar los demonios que están viviendo en este computador. Solo dijo, me calenté, no quiero trabajar más. Es muy curioso, ¿verdad? Que sí, estaba, ya es como, Frisar. poco. Entonces, nosotros podemos recordar que hay algunos que tuvieron cumpleaños este mes y hay una persona que va a cumplir. Tengo una lista aquí. Nikki Brown, su cumpleaños era el 2 de mayo y Jason White el 9 de mayo. Reina el 29, no, Reina, 29 de mayo. Y aniversarios de los Tobin, 50 años. Los Wagar, los Polanco y los Reinheimer también. Felicidades a todos ellos. Y ya vamos a ver si podemos. Normalmente dicen los en autoridad para recoger la ofrenda, si hay mucha gente, debemos esperar al fin de los servicios y cuando las personas están saliendo, hay que poner su ofrenda allí, pero podemos hacerlo o no. Ok. Si podemos cantar, pero está bien. ¿Sí está bien? Ok, ¿qué más será? Un canto más y luego la predicación. ¿Es un canto nuevo? Es muy bonito. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar?
mensaje por hermano Héctor Ruiz. Para nosotros hoy, el tema de hoy se trata, cuídate de ti mismo y no desperdicies tu vida. Es algo que el Señor, como dice, antes de nosotros predicar a alguien o dar el mensaje a alguien, nos predicamos a nosotros mismos y debemos de meditar y reflexionar antes de hacer las cosas. Y esto realmente cuando escuché yo este mensaje hace unos meses atrás y he estado pensando en muchas cosas, ¿no? Y por cuestiones de la voluntad del Señor, hace un par de semanas volví a escuchar este mensaje por accidente, como decimos, pero decimos que nada es un accidente, sino es una causalidad de la voluntad de Dios. Y me estaba diciendo, eso es un buen tema. Días después el pastor me ofrece la oportunidad de predicar y digo, este es el mejor momento para poder dar esto. Amén. Y muchas veces decimos, yo hago esto, pero realmente es la voluntad de Dios, o hago esto con mi tiempo, con mis cosas, pero es lo que yo quiero o es la voluntad de Dios. Entonces no hay peor enemigo que nosotros mismos, porque muchas veces hacemos o decimos cosas que afectan nuestra vida y nuestro compromiso con Dios. Entonces el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 17. Efesios 5, 15 y 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor amado Padre, una vez más te doy gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, y traer tu palabra. Y te pido, Señor, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Y que las personas aquí presentes, Señor, puedan escuchar tu palabra, Señor, y lo que tú tienes para ellos, Señor. Una vez más, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como dije anteriormente, nosotros hacemos y decimos cosas que más tarde tal vez nos podamos arrepentir de esas cosas, ¿cierto? Pero hay algo que es importante para nosotros, que es nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces, tenemos tiempo para hacer muchas actividades, para hacer muchas cosas, pero también debemos de tener tiempo para el Señor, ¿cierto? El Señor siempre ha querido que nosotros tengamos ese tiempo con Él, ese tiempo a solas, ese tiempo íntimo con Dios, y es lo más importante que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Entonces, si quieres sacar el mejor provecho de tu vida, entonces tienes que acceder y conocer el valor del tiempo y reconocer la gran importancia que éste tiene. Entonces, todos o algunos han escuchado que es una agenda, ¿cierto? Y lo importante que es tener una agenda equilibrada. Entonces, ¿qué consiste en realmente tener una agenda equilibrada? Entonces, todos sabemos que los grandes hombres de negocios tienen su secretaria y ella les lleva toda su agenda, ¿cierto? Y su agenda empiezan con las citas que ellos tienen, las invitaciones, los almuerzos, los tiempos de ir a jugar el golf o ir a hacer otro deporte o hacer cualquier otra actividad o ir a sitios de convenciones y todo esto, ¿cierto? Eso es una agenda, ¿cierto? Y hay alguien que lleva esta agenda, ¿cierto? Pero ¿qué es la agenda que nosotros debemos de tener realmente con Dios? ¿Cuál es la prioridad o cuál es lo que debemos de tener en nuestra agenda, ¿cierto? Entonces hay que ver lo que estábamos diciendo en el versículo 15 en Efesios. Dice que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, como necios porque nos dejamos llevar por las cosas del mundo, y sabios porque debemos dejarnos llevar por el don del Espíritu Santo, que es el que debe administrar nuestro tiempo. Aquí en el libro de Efesios el apóstol Pablo le escribe a los hermanos y amonestándoles en la forma en que ellos vivían, ¿cierto? Y cómo ellos invertían su tiempo. Es muy importante cómo invertimos nuestro tiempo. Nuestro tiempo en el día se nos va a muchos en el trabajo, ¿cierto? Entonces algunos trabajan 8 horas, 10 horas, 12 horas, en estos tiempos tal vez 5 horas, media jornada o un cuarto de su jornada laboral, ¿cierto? Pero ¿qué parte de ese tiempo nosotros dedicamos para Dios? Entonces muchas veces salimos a trabajar y nos acordamos de Dios en la hora del almuerzo cuando estamos bendiciendo los alimentos, y muchos lo hacemos como una rutina ya que tenemos, ¿cierto? Ya es una costumbre que tenemos de orar por los alimentos y siempre hacemos lo mismo. Señor, bendice los alimentos, amén.
almorzamos, cenamos, desayunamos o comemos o lo que sea, y continuamos nuestra vida normal como normalmente, ¿cierto? Pero para nosotros debemos de alcanzar el máximo potencial de nuestro tiempo, y ese tiempo tiene que ver con la voluntad de Dios y cuál es el propósito y el plan de Dios para con nuestra vida. Entonces, ¿saben qué es realmente lo que significa una agenda? Una agenda equilibrada. Entonces, una agenda es algo que indica el tiempo que usted dedica a una actividad o actividades y el orden en que deseamos llevar eso a cabo. De modo que si una persona tiene una agenda equilibrada, ha decidido tomar un tiempo exacto para algo. Entonces, digamos que voy a preparar mi agenda y digo, ok, el día lunes tengo que hacer esto, y aparte de que tengo que hacer eso, ¿qué hago? Voy a colocar la hora en que empiezo y tal vez la hora en que termino esa actividad, ¿cierto? Entonces voy a dar, por ejemplo, tengo terapia física los lunes a las 8 de la mañana. Entonces en mi calendario dice terapia física 8 de la mañana, 3 horas. Entonces sé que durante esas 3 horas voy a estar en terapia física, no voy a estar en mi trabajo, no voy a estar haciendo otra cosa, ¿cierto? Entonces ese tiempo ya está agendado en mi libreta del calendario y dice, después de eso es mi día normal en el trabajo. Luego el día termina laboralmente y luego voy a mi casa y hago la rutina de todos los días, ¿cierto? Hay algo que nosotros tenemos que es importante administrar nuestro tiempo, y somos muy insensatos en la forma en que lo hacemos, porque realmente nosotros desperdiciamos mucho tiempo de nuestra vida, desperdiciamos mucho tiempo cada día, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿Jesús tenía una agenda bien equilibrada o bien hecha? Claro que sí, ¿cierto? Porque Él hizo todo de acuerdo a como lo había planeado Dios en su plan divino para nosotros. Todo fue de acuerdo a como estaba. Y si eso no hubiese sido así, las profecías no se hubiesen cumplido, ¿cierto? Entonces, cuando nace Jesús, ¿qué se está haciendo? Se está cumpliendo las profecías. Digamos así, es la agenda de Dios. Él ya había planeado para ese día que se cumplieran esas profecías y que ese día naciera Jesús, y el día en que Jesús fue crucificado ya estaba en la agenda de Dios, es decir, ese día Él va a morir, no es un día antes ni es un día después, es en ese preciso momento, ¿cierto? Entonces nosotros cuando leemos la Biblia, muchas veces cuando la leemos por leerla, o la leemos simplemente de carrerita o de afán, y leemos y está bien, pero si preguntamos realmente, vemos la agenda de Dios en la Biblia, algunos dirían, pues yo lo que veo es que Jesús predicó, dio de comer a miles, hizo milagros y tal vez hizo algunas otras cosas, ¿cierto? Pero Él tenía un orden para cada cosa. Por eso cuando decimos que ¿qué es la agenda? Es un tiempo dedicado a cada una de las actividades, ¿cierto? Entonces, en el plan de Dios ya tenía un tiempo para sanar a los enfermos, ya tenía un tiempo para resucitar a los muertos, ya tenía un tiempo para enseñar a sus discípulos, pero ante todo, en la agenda de Jesús tenía un tiempo a solas con su Padre. Entonces, ese tiempo era lo más importante para Él. Inclusive en el tiempo en que Él está en el Monte de los Olivos, Él que dice, voy a ir a orar, ¿cierto? ¿Y qué Él hace? Él no le dice, vámonos todos a orar, no, se va solo, ¿cierto? Porque es su tiempo a solas con Dios. Cada uno de nosotros, pienso, y debe de ser así, que debemos de tener un tiempo a solas con Dios. No quiere decir que nadie lo haga o que debe ser a la fuerza, no, es la voluntad de cada uno, es lo que debemos hacer, es lo que anhelamos hacer en cada tiempo. Debemos de tener este tiempo, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el parque, mientras conducimos, en la ducha, así se vaya el agua, si está cantando también, como dicen. En cualquiera una de estas partes debemos de tener en cuenta todo esto, ¿cierto? Pero Dios sabía que cada una de esas cosas tenían que ser exactamente en su tiempo. Dios se divirtió, lógico que tuvo que haber tenido un poco de diversión, ¿cierto? Habla acerca de las bodas de Canaán, tuvo un tiempo de distracción, un tiempo diferente al tiempo en el que él estaba viviendo, pero como también en esos tiempos, él también tuvo un tiempo de dolor y aflicción. Esto quiere decir que nosotros, como seres humanos, también vamos a tener un tiempo de dolor y aflicción. No todo va a ser alegría, no todo va a ser fiesta, no todo va a ser como queremos nosotros, sino va a haber un tiempo de dolor y aflicción. Tal vez no el dolor y aflicción como Jesucristo vivió o como el tiempo de los apóstoles, pero posiblemente va a ser
una enfermedad, la pérdida del trabajo, un familiar enfermo, la pérdida de un ser querido o algo que nos aflija en ese momento, ¿cierto? Entonces todo eso es muy importante porque debemos de tener en cuenta que el tiempo es nuestra vida y nuestra vida es el tiempo. Es muy importante tener eso, ¿cierto? Todo debemos de tenerlo con armonía con Dios, ¿cierto? El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir con eso? Solamente hay que prender el televisor y darnos de cuenta todo lo que está pasando. Hay que escuchar las noticias, solamente hay que abrir nuestra puerta y ver lo que está sucediendo, ¿cierto? Aquí dice que los tiempos son malos. Y des en cuenta en los tiempos de los apóstoles, qué maldad había comparada a la maldad de estos tiempos. Es una maldad no igual, pero casi similar a la que ellos tenían. Y dice el Señor, mira que los tiempos son malos. Entonces, ¿quiere decir que vamos a tener tiempos malos? Sí vamos a tener tiempos malos. Nuevamente, nada es armonioso, ni nada de esto, ¿cierto? Entonces, Jesús tuvo todo organizado, también tuvo un tiempo muy específico, como les dije anteriormente, para estar a solas con el Padre, pero también tuvo un tiempo para ministrar y discipular a los 12 apóstoles. Tuvo un tiempo para ministrar a pequeños grupos, ¿cierto? Tuvo un tiempo específico para inclusive para hablar con Nicodemo o con la mujer que estaba cerca al pozo. Son tiempos en la agenda de Dios que estaban programados y nada de eso hizo cambiar las escrituras, siempre estuvieron ahí. Las mismas escrituras nos está planeando la agenda de nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro futuro como cristianos y cuál es el futuro de aquellos que no creen en Cristo? Entonces es importante tener un repaso, digámoslo así, de la palabra de Dios, de la Biblia, de cómo Génesis nos habla del comienzo de la vida y cómo Apocalipsis nos está hablando del final de la vida, ¿cierto? Nos está hablando en el medio de cómo debemos aceptar a Jesucristo y qué ganamos con aceptarlo, y aquellos que no lo ganan también recibirán su recompensa, ¿cierto? En todo este tiempo debe ser nuestra mayor prioridad en la vida, ¿cierto? Una segunda parte de nuestra agenda debería ser incluir en nuestro tiempo en la familia, con nuestros amigos o compañeros de trabajo. Tal vez algunos dirán, bueno, mis hijos ya están grandes, ya no tengo familia. Pero algunos van a decir, bueno, aún tengo a mis hijos, aún tengo a mi familia, tengo tiempo para disponer con ellos. Entonces, pero ahora, digamos, lo que sabemos hacer en el trabajo. Hablemos acerca del trabajo. Lo digo por experiencia propia. Cuando yo ingresé a esta compañía empecé a trabajar, como dicen por ahí, como loco o como burro, ¿no? Todo el tiempo que me dieran lo aprovechaba. Llegó un tiempo en que yo trabajaba hasta 14, 15 horas al día, casi 7 días a la semana. Monetariamente es bueno, pero el tiempo o la prioridad que yo tenía era mi trabajo. Yo no estaba viendo nada más allá de mi trabajo. Entonces el tiempo con mi familia, mi relación con Dios, la asistencia a la iglesia, a visitar a mis amigos, todo eso pasó a un segundo plano. Entonces hice, digámoslo así, entre comillas, un Dios mi trabajo. Y es lo peor que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Todo debemos de hacerlo con un tiempo limitado a cada una de las cosas. Entonces, hoy día podemos aprovechar el tiempo. Vea que Dios es sabio en todo lo que Él ha planeado en su propia agenda. Vea, en este tiempo, muchas familias estaban en separación, estaban a punto de separarse, había muchas discusiones entre hermanos, hubieron muchas situaciones laborales en las escuelas y en otros lugares que por el tiempo se estaban dando, pero digamos que con lo que está sucediendo Dios hizo un pause, un alto y dijo, ok, vamos a arreglar esto, voy a darles una oportunidad más para que el tiempo que ustedes tienen lo dediquen realmente como debe ser. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Nuestro tiempo a solas con Dios, nuestra familia, nuestros familiares, nuestro trabajo, nuestros amigos, ¿cierto? Esa es la prioridad de las cosas que debemos nosotros hacer, pero nosotros estábamos haciendo todo al adverso, ¿cierto? Y por último, estaba Dios. Entonces hay que hacernos la pregunta en este tiempo que es, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo en mi vida y en este punto particular de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida en este momento? Nuestra vida ha cambiado y seguirá cambiando a raíz de lo que está sucediendo, ¿cierto? Y nuevamente lo digo, desafortunadamente, la raza humana espera que algo malo suceda
para acordarse que existe un Dios vivo y verdadero. Porque por medio de las tragedias es cuando más acudimos a Dios, cuando Él siempre, siempre está con los brazos abiertos esperándonos, ¿cierto? Mi esposa a veces me dice cosas acerca del perro que tenemos. Él es muy exhausto, es muy juguetón, es todo. Cuando yo abro la puerta, él empieza a ladrar y corre, y yo vengo cansado, no quiero que me moleste, y no, quítate de aquí. Y ella me dice, agradezca que al menos tiene un perro que lo recibe en la puerta de su casa. Ustedes se imaginan cuando alguien entra a su casa y realmente no hay nadie, está solo todo, callado, en silencio. Muchos dirán, esa es la paz que yo quería, pero ¿cuánto le va a durar esa paz? Tal vez sea algo momentáneo, algo pasajero, pero en algún momento va a decir, extraño esto, ¿cierto? Entonces hay que buscar nuestras prioridades, decirle, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué está haciendo Dios con cada uno de nosotros? O personalmente conmigo diciendo, déjalo lo mundano, déjalo pasajero y busca lo que realmente es verdadero, que hay que sembrar en el reino de Dios, ¿cierto? Entonces todo este tiempo digo, sí, pero hay cosas que debo hacer. Yo tengo la responsabilidad de trabajar, ¿cierto? No solamente porque tengo una familia que soportar, sino porque yo tengo que tener dinero para soportarme yo mismo, ¿cierto? Porque nada me va a llegar a la puerta de mi casa y decir, necesita zapatos, ¡pum!, ahí están. Necesita comida, ahí está. O tal vez necesita dinero para irse de viaje, tome, ahí está. No, tengo que ganármelo. Así como la palabra del Señor dijo que nos ganaremos nuestro pan diario con el sudor de nuestra frente, ¿cierto? Entonces esto nos ha enseñado a nosotros de que debemos de tener más prioridades. Muchas veces queremos hacer cosas y digo, ¿es realmente lo que debemos de hacer? O más bien pensemos mejor las cosas y miramos qué es lo que realmente debemos de hacer, ¿cierto? Si no tenemos tiempo para hacer nuestras cosas personales, ¿piensan ustedes que tendríamos tiempos para asistir a la iglesia? O tal vez para ir a visitar a los enfermos, o tal vez para ir a hacer visitación o ministrar a alguien. Pienso que si yo digo, no tengo tiempo para esto, aquello, lo otro, no tengo tiempo para la iglesia. Y si yo no tengo tiempo para la iglesia, eso quiere decir que realmente no sé qué es la iglesia o que estoy en la iglesia equivocada, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si cuando este tiempo ya pasó, ya vamos a empezar a congregarnos y no estoy en la iglesia, ¿qué quiere decir eso? Que tengo otra prioridad. Hay algo más importante que mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos en Cristo. Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con mi vida cristiana pasó a ser un segundo plano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por años he estado en una iglesia equivocada, donde tal vez mi pastor nunca me enseñó la importancia de congregarme, la importancia de tener una relación con mis hermanos en Cristo, o que tal vez simplemente todo eso, como decimos nosotros, me entró por un oído y me salió por el otro, ¿cierto? Por eso hay que tener en cuenta cada uno de los pasos que damos en cada día. ¿Cuál es mi prioridad? Entonces, una de mis prioridades es levantarme en la mañana, ducharme, hacer mis cosas, mi maleta e irme a trabajar. Y esa es mi rutina todos los días, ¿cierto? Entonces ya hay algo ahí que está fallando. Hay algo en mis prioridades que no está ahí, que es mi tiempo a solas con Dios. Entonces, levantarse de la cama, ¿cuesta mucho? Sí, cuesta mucho. Ahora en estos tiempos que tenemos más tiempo para descansar, algunos dicen, ya no tengo que ponerme alarma a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para irme a trabajar. Entonces, no tengo afán de levantarme. Ya cuando realmente dice, tengo que levantarme, dice, démonos 5 minutos más. Y el tiempo se acabó. En cambio, los que aún siguen en la rutina, siguen en esa rutina y no tienen la prioridad del tiempo con Dios. Entonces, lo bueno sería levantarse y decir, Señor, guíame a través de este día y haz en mí que yo haga tu voluntad, ¿cierto? Yo creo que Jesús hizo eso. Él todas las mañanas se levantó y pidió por la guía y la dirección de Dios para ese día. Sabemos que Dios era divino, hacía todo porque sabía lo que tenía que hacer, porque era lo que el Dios Padre le había enviado a hacer y Él lo estaba haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros hacemos eso, creo que tal vez un 50% de nuestra vida realmente hacemos lo que Dios quiere. Pero ¿qué hay de ese otro 50%? Estamos malgastando nuestro tiempo, estamos invirtiéndolo en las cosas
que no deben ser. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que hacer un retroceso en nuestra vida y empezar como si hoy recibiera al Señor. ¿Qué pasa cuando es nuestro primer día, cuando recibimos al Señor? Wow, queremos alabarle, queremos servirle. Mejor dicho, si el pastor nos deja, ese mismo día nos paramos en el púlpito a predicar, ¿cierto? Porque tenemos la llama del Espíritu Santo en nosotros y eso es lo que Él hace. Pero a medida que va pasando el tiempo, esta llama se va apagando, se va disminuyendo. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos no aumentamos ese fuego, ¿cierto? ¿Qué debemos de hacer cuando tenemos, en los tiempos del invierno, tenemos la chimenea? De nada nos sirve la chimenea si no la prendemos, ¿cierto? Si no, vamos a ese botoncito y la prendemos y recibimos ese calor. Una vez pensamos, oh sí, tengo que prender la chimenea, prendo la chimenea y da un poquitico de llama, pero aún sigo con ese frío. De nada me sirve nuevamente la chimenea si no coloco más leña dentro de ella, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra chimenea? Nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cuál es ese fuego? El fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuál es la leña? La palabra de Dios. Si no aumentamos esa leña, ese fuego irá disminuyendo poco a poco, ¿cierto? Ahora, permítame decirle esto acerca del valor del descanso. Dice, no consiste en que solo el cuerpo lo necesita, sino que usted se ve vuelto en más crítico, más creativo, y cuando descansa es más productivo. Entonces, cuando tenemos una jornada laboral de 8 horas, 12 horas, ya nuestro cuerpo físicamente dice, debemos descansar, ¿cierto? Y finalmente descansamos, tal vez dormamos 8 horas, 9 horas, o el tiempo que sea, y cuando reanudamos, ya como que estamos con más fuerza, ¿cierto? Estamos como que, ahora sí, como que ya voy otra vez en el camino que debe ser. Cuando yo descanso, mi mente también descansa. Entonces, mi mente me da más espacio, digámoslo así, para poder ser más creativo, más productivo. Entonces, eso mismo sucede como nosotros como cristianos. Durante lunes a sábado, estamos gastando nuestro tiempo espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer? Recargarlo el día domingo. Ese es nuestro descanso. La palabra del Señor dice eso, venid a mí a todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, ¿cierto? Entonces, cuando descansamos en Él, nuestra fuerza espiritual aumenta. Entonces, cada miércoles, cada domingo que podemos asistir a la iglesia, estamos, como dicen por ahí, recargando nuestra batería espiritual para seguir y continuar durante la semana, ¿cierto? También dice que el descanso es un derecho y que el cuerpo lo quiere. Sí, es muy cierto. También decimos nosotros, es mi cuerpo y hago lo que quiero con él. ¿Cierto? Déjeme decirle algo que he descubierto, que dice que realmente este no es mi cuerpo, este es cuerpo de Dios, ¿cierto? Y como tal, debo de tenerlo y cuidarlo. Dice que nuestro cuerpo es la morada ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Miremos lo que dice el libro de Primera de Corintios. Capítulo 6 y versículo 19. Dice, ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea que eso quiere decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es de nosotros. ¿Y quién mora ahí? Mora Dios, ¿cierto? Entonces, Dios nos ha dado este cuerpo para que nosotros lo habitemos y hagamos con nuestro cuerpo la voluntad de Dios. No está nada de malo ejercitar nuestro cuerpo, hay que tenerlo en forma para poder ir y caminar miles de millas tal vez. Debemos de tener un buen estado de salud para poder salir de nuestra casa y poder llevar la palabra de Dios. Debemos de tener en cuenta que nuestro cuerpo es este que tenemos hoy día, es el resultado de cómo lo hemos tratado todos estos años. Entonces, algunos, no voy a decir que estamos en sobrepeso, estamos llenitos de amor, de mucho amor algunos,
nuestra salud tal vez ha deteriorado, tal vez porque no le hemos dado el cuidado adecuado que debía ser. Hay muchos factores que afectan nuestro cuerpo y no es el que digamos, es que yo hice esto, no, sí lo hizo, pero ahora es el tiempo en que puede recuperar el tiempo nuevamente y tratar de mejorar estas cosas, ¿cierto? También dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nuevamente vuelvo y les digo, decimos nosotros que este es mi cuerpo, no es mi cuerpo porque aquí dice que alguien ya lo compró, ¿cierto? Alguien ya puso un precio por mi cuerpo y yo solamente soy que por casualidad habito en este cuerpo y debo de cuidarlo. Así que yo soy responsable de lo que hago con mi cuerpo, de lo que como con mi cuerpo, de lo que le meto a mi cuerpo, de lo que hago en mi cuerpo, soy responsable. Y al final tendré que dar cuentas a Dios por esto, ¿cierto? Entonces, recordemos que eso no es una casualidad, sino una causalidad de nuestros hechos en nuestra vida, ¿cierto? Dios tiene su agenda para nosotros y cada uno de nosotros debemos de descubrir qué es lo que Dios tiene para con nosotros, qué es lo que Dios tiene con este tiempo. Y recordemos que nuestro tiempo es nuestra vida y nuestra vida es nuestro tiempo. Así que hay que descubrir la clave de cómo Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y los deseos divinos para con nuestra vida. Dios no quiere que nadie perezca. Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todos tengamos vida eterna, ¿cierto? Va a haber algunos que lo acepten y algunos que lo rechacen. Pero al final de cuentas, todos pasaremos por la muerte. Y ahí veremos el resultado, ¿cierto? Y nuevamente, nuestro cuerpo material es algo material, pero lo espiritual subirá. Y ese cuerpo espiritual también le pertenece a Dios. Entonces aquí también dice que ha sido comprado no solamente mi cuerpo físico, sino mi cuerpo espiritual. Entonces es muy importante qué es lo que yo hago con mi cuerpo espiritual. Eso tiene que ver con lo que veo, con lo que escucho y con lo que hablo, ¿cierto? Es entre más yo esté metido en la palabra de Dios, mucho más mi cuerpo espiritual crecerá. Muchas veces el pastor aquí nos ha predicado y nos ha dicho, no puedo ir más allá de esto, porque esto ya es carne y ustedes todavía necesitan leche. La palabra dice también que no seamos bebés que necesitamos la leche. Ya tenemos una actitud o una edad adulta espiritual donde ya podemos recibir la porción de carne que Dios nos tiene. ¿Y cómo hacemos esto? Escudriñando la palabra de Dios. Cada vez que leemos la palabra vamos a conocer mucho más, a indagar mucho más, a crecer mucho más, pero ante todo amar mucho más a ese Dios que nos ha creado, a ese Dios que nos ha dado todo lo que tenemos en el día de hoy, ¿cierto? Hay una pequeña lista de las cosas que nos impiden a nosotros que nosotros alcancemos el máximo potencial de nuestro tiempo y de nuestra vida. Una de ellas es una mente dividida. Entonces, ¿en qué consiste eso? Dice, si una mente se encuentra dividida, su pensamiento está fragmentado y entonces no podrá concentrarse en hacer lo que pueda, no importa lo que haga. Por tanto, una mente dividida representa un perjuicio para usted. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo es este asunto que una mente dividida? Entonces, es lo que dije antes, es dónde estoy yo, qué hago yo o por qué lo hago. La voluntad de Dios es que nuestra mente esté enfocada 100% en las cosas espirituales, pero nuestra mente se divide con las cosas del mundo. Nos dejamos llevar por el mundo, por la ola, por la tecnología, por unos amigos, por montones de cosas que nos alejan de la palabra de Dios, ¿cierto? Otra es la pereza. ¿Se acuerdan cuando les dije que levantarnos de la cama en estos tiempos cuesta mucho más? ¿Por qué? Porque ya tenemos más tiempo para descansar, ¿cierto? Entonces dice, se trata simplemente de ser indolente. Usted encontrará personas que dicen, ¿qué hacen hoy? He hecho esto, tal vez he hecho, tal vez me las arreglo como puedo, pero apenas hago lo necesario. Una cosa es ser inactivo por un tiempo. ¿Por qué decimos que inactivo por un tiempo? En este tiempo algunas personas están inactivas, pero cuando yo soy productivo siempre estoy produciendo al 90 o al 100%. Cuando estoy inactivo tal vez es porque estoy durmiendo o estoy descansando o estoy teniendo un tiempo de distracción o estoy en vacaciones. Pero no podemos permitir que estas cosas nos aumenten porque nuevamente la pereza espiritual nos puede ganar a nosotros, ¿cierto? La pereza espiritual empieza
a leer el libro de Levíticos. Yo creo que muy pocas personas dirán, me encanta ese libro, ¿cierto? Porque los nombres, aprender los nombres no es nada fácil. El libro genealógico de Jesús no es nada fácil. Y hay palabras que son difíciles de pronunciar, ¿cierto? Entonces digo, ya sé qué es esto, pasémoslo. Ya ahí empecé con la pereza y digo, ya esto no lo leo. ¿Por qué? Porque sé que me van a decir de 47 nombres en esta lista, luego seguimos con 50 en este, y termino yo diciendo, ¿quién era el primero? Ya ni me acuerdo, ¿cierto? Entonces, esa pereza espiritual de leer nuestra palabra de Dios nos está acabando cada día a nosotros. La tecnología nos ayuda en cierto modo. Hoy día las Biblias vienen con muchos recordatorios. Entonces, aquellos que no lo tienen pueden colocar en su Biblia un recordatorio de leer la palabra de Dios hoy, ¿cierto? La Biblia trae un icono en donde dice la palabra de hoy es. Entonces trae el versículo o una parte bíblica para poder leer en ese día, ¿cierto? También tenemos la influencia de las demás personas. Y cuidado con esto porque muchos nos dejamos llevar por esto y nos dejamos llevar muy fácilmente. No solamente estamos hablando de las personas, sino por lo que nos está rodeando. La moda, la tecnología, las diferentes distracciones del mundo. Pero también dice que usted no puede vivir en esta vida según las influencias de las demás personas. Entonces, las influencias de las otras personas muchas veces es cómo vestimos nosotros, cómo hablamos nosotros, o hasta muchos dicen por ahí, hasta nos cambian la forma de caminar. Las personas que nos rodean nos van a afectar a nosotros en un 10%, y ese 90% está en nosotros en mantenerlo en lo que debe ser. Sí, las influencias nos van a afectar, ¿por qué? Porque lo que vemos hoy día, muchas cosas nos están afectando y hemos de irnos acoplando a las diferentes situaciones, ¿cierto? No podemos decir, yo no hago caso omiso a eso, porque Dios dice que todo hijo de Dios y todo lo que sucede es bueno para ellos, ¿cierto? Pero también dice que seamos, ¿qué? Seamos sabios y no necios. Yo no voy a decir que si hay una guerra afuera, si es que yo tengo el Espíritu de Dios, nada me va a pasar. Salga a ver qué le pasa realmente, ¿cierto? Eso se llama uno ser necio. Soy sabio cuando digo, hay una guerra afuera, mejor yo me quedo aquí y me quedo orando por esa situación que está sucediendo, ¿cierto? Debemos descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos de poder aprovechar nuestro tiempo al máximo. No es fácil lo que les digo con estos tiempos. Muchos queremos estar en casa y lo más normal es pegarnos al televisor por horas viendo Netflix, viendo programas, o simplemente en la computadora jugando juegos, o maquillándose en el espejito mágico, tratando de hacer milagros cuando Dios ha hecho el mejor milagro, que es la belleza personal y la principal que le dio, sin nada, porque todo será vanidad de vanidades, ¿cierto? Cuando nosotros aprovechamos nuestro tiempo y decimos, ok, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a querer hacer lo otro. Nosotros como familia en la mañana, lo normal, me tengo que levantar, me organizo y tengo que ir al trabajo, pero antes de eso hacemos un devocional con mi esposa. Mi esposa siempre me dice, váyase armado espiritualmente, no se vaya sin la bendición de Dios, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando no lo hago, salgo de carreras, siento que como que algo falta. Entonces tengo mi emisora cristiana, tengo mis CDs, tengo mis predicaciones, entonces puedo ir escuchando eso, ¿cierto? Y en la noche nuevamente hacemos nuestro devocional, y es parte digamos así, de nuestra agenda que ya hemos planeado hace tiempo específico para tener nuestros devocionales. Nuestros hijos también hacen sus devocionales, sé que mi esposa hace sus devocionales, y cada uno tiene que hacer su trabajo como familia, ¿cierto? Nuevamente debemos de decirle al Señor, en el día de hoy me voy a comprometer con algo, ¿cierto? Entonces, completemos esta frase. Dice, en el día de hoy, en este momento de mi vida, estoy comprometido con. Entonces, ¿con qué estoy comprometido? Con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, con la diversión, con las distracciones. ¿Con qué estoy comprometido, cierto? O tal vez estoy comprometido con alguien o con algo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Decir, Señor, en este día estoy comprometido contigo para hacer tu voluntad y el plan divino que tú tienes conmigo. ¿Y cuál es ese? Llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Sabemos que no podemos estar viajando. No tenemos tal vez
infraestructuras, los equipos o muchas cosas que necesitamos para estar viajando, ¿cierto? Pero podemos apoyar a nuestros misioneros, que es una forma de poder estar en ese lugar, ¿cierto? No podemos decir, pero es que yo solo ayudo monetariamente. Sí, pero vea que cada peso que usted da monetariamente, ¿en cuánto se multiplica? ¿Cuántas personas son salvas a través de esto? ¿Cuánta gente puede recibir la palabra de Dios a través de esto? En este momento nosotros estamos en este lugar, pero también estamos en diferentes lugares, estamos en 15, 17 lugares alrededor del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestras misiones, ¿cierto? Entonces ese es el plan de Dios. No es fácil tener que comprometerse a unas misiones, pero con la voluntad de Dios, y Dios puede hacerlo todo, ¿cierto? Ahora tenemos también algo que se llama la ambición incontrolada. La sola palabra lo dice, la ambición, ¿cierto? Dice, la ambición no tiene nada malo, pero se hace perder la sincronización y el equilibrio con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Ser ambicioso, lo que dice, no es malo, porque yo puedo empezar una carrera y puedo ambicionar terminar esa carrera, ¿cierto? No hay ningún obstáculo que impida hacer eso. Yo puedo ambicionar llegar a diferentes lugares del mundo y predicar la palabra de Dios. Es cuando yo quiero tener algo para mí, solamente para mí, sin importar lo que suceda. Yo quiero pasar por encima de todo el mundo y hacer lo que yo quiera. No, porque es que el pastor dijo que había... El pastor no, y es que yo lo voy a hacer porque así lo quiero hacer yo, ¿cierto? Entonces, aparte de que soy ambicioso, soy terco y soy necio, ¿cierto? Hay autoridades y debemos de respetar cada una de estas autoridades. En la casa, la autoridad es papá y mamá, aunque todos dicen que la mujer es la que manda al final, ¿cierto? En la iglesia es nuestro pastor, y en la iglesia superior es Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, debemos de tener en cuenta cada uno de estos procesos en nuestra vida, cada uno de nuestros pasos. Ahora debemos nosotros de tener algo, como les dije al comienzo, es separar nuestro tiempo con Dios, es tener nuestra agenda programada con Dios, pero ante todo debemos de tener una persona a quien nosotros podamos rendirle cuentas, una persona a quien podamos nosotros contarle lo que nos sucede, lo que nos está sucediendo, y tal vez nuestros planes a futuro, ¿cierto? Estoy hablando acerca de quién, de Dios, ¿cierto? No hay mejor amigo, y como dice la canción, no hay fiel amigo, sino Dios. El hombre puede apoyarnos, puede escucharnos, pero al fin del cabo no va a ser lo mismo que hace Dios. Entonces, cuando yo tengo ese tiempo con Dios, es mejor decirle, Señor, guíame ante esto, ante lo otro, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si yo voy ante el hombre tal vez me va a decir, haga esto o haga aquello. Pero la primer persona a la que yo voy a acudir siempre es ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Y cuando yo digo, yo no siento que Dios me está hablando, no escucho esa respuesta, no tengo paz en lo que estoy haciendo, entonces debo de buscar, como decimos militarmente, la cadena de mando, ¿cierto? Si ya fui a Dios, entonces voy a ir abajo. ¿Quién está después de Dios en la tierra? Nuestros pastores, ¿cierto? Entonces yo voy ante el pastor, porque todos tenemos la idea de que si yo voy al pastor es la conexión directa ante Dios, ¿cierto? Si yo le digo al pastor, pastor, usted puede orar para que Dios haga esto, es la conexión directa de que Dios va a escuchar la oración del pastor, mucho más de lo que va a escuchar mi oración. Todos somos iguales ante el reino de Dios, no hay diferencia de quién es pastor o quién es siervo, todos somos iguales, a diferencia de que el pastor ha dedicado su vida 100% al servicio de Dios, y sí, hay una comunión mucho más cercana, hay una amistad muchísimo más cercana con Dios, mucho más de lo que nosotros podemos hacer, porque lo que les digo, nuestra prioridad es nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, y no estamos dando la prioridad que es Dios. Pero cuando tenemos esa necesidad de contar nuestras cosas, lo mejor es acudir a nuestro pastor y pedir el consejo del pastor para la situación que tenemos o lo que haya sucedido, ¿cierto? No hay nada mejor que poder escuchar al instante, por decirlo así, porque Dios nunca retarda su promesa, pero de igual forma Él puede retardar la respuesta a nuestras oraciones, y estamos esperando siempre escuchar a Dios en el momento en que yo pido algo, pero nunca, digamos que nunca es así, ¿no? Pero cuando oramos
pedimos a Dios y digamos que vamos ante el pastor para pedir una reconfirmación de lo que Dios está pidiendo, ¿cierto? Entonces voy ante mi pastor y le digo, pastor, por favor, puede orar por esto, puede hacer esto, aquello. Entonces él va a interceder con nosotros por esto. También hay que tener un análisis continuo de nuestra vida. Dice que podemos analizar nuestra vida a diario. ¿Cómo podemos hacerlo? Al final de la noche, antes de irnos a nuestra cama, tome su agenda, nuevamente hablamos de nuestra agenda, y empieza a escribir las cosas que hizo ese día. Tal vez va a repetir 2 o 3 veces, tal vez más de 2 veces lo que hizo ese día, ¿cierto? Ok, va a escribirlo, va a llevarlo, pero de la misma forma que está siendo consciente de lo que hizo durante el día. Y de la misma forma, una vez usted termina su agenda o su análisis, ore por estas cosas y que Dios le dé una guía para el siguiente día. Entonces esto sucede, lo que dicen científicamente, que nuestro inconsciente empieza a activarse para las cosas que suceden al otro día, ¿cierto? ¿Cómo sucede esto? Porque yo digo, mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana porque tengo que ir a trabajar y me acuesto a dormir. Mi subconsciente automáticamente trabaja para que yo me despierte a las 6 de la mañana. Muchas veces nos ha sucedido que yo digo, tengo que levantarme más temprano de lo normal, tengo que levantarme a las 5 de la mañana y coloco mi reloj a las 5 de la mañana. ¿A cuánto les ha pasado que se despiertan mucho antes de que suene la alarma? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya nuestra mente ha trabajado y ha preparado nuestro cuerpo para que se levante en ese tiempo. Pero ante todo esto debemos de tener también una disciplina. ¿Cómo disciplinamos nuestro cuerpo? Es la forma en que tal vez vamos al gimnasio, hacemos deporte o nos alimentamos. Tenemos una disciplina para cada cosa, ¿cierto? Entonces cuando yo organizo mi agenda, debo de ser disciplinado con mi agenda. Cuando yo coloco y que digo que es a las 8 de la mañana, no voy a decir, es a las 9, o tal vez no lo hago. Eso quiere decir que no soy responsable tampoco con lo que estoy comprometido a hacer. Si estoy comprometido a hacer este tiempo, está agendado, tengo que hacerlo, ¿cierto? Es la disciplina que yo tengo que hacer para con eso. Tengo que obligarme a mí mismo a hacer ciertas cosas que inclusive no quiero hacer. Muchas veces hay que ir a hacer algo y yo no quiero hacerlo, pero lo voy a programar para hacerlo, ¿cierto? Entonces tenemos una agenda programada de un montón de cosas que hay que hacer en la casa y cada vez le decimos no, o hago esto o hago lo otro. Realmente no soy responsable como he planeado mi agenda, ¿cierto? Entonces debo de obligarme a mí mismo a comprometerme con mi tiempo y a cumplir con esta agenda que yo he hecho, ¿cierto? Es difícil y a veces es agotador tener que seguir las cosas como son, pero lo que digo nos va a crear una disciplina. Al comienzo va a costar mucho, pero ya después va a ser mucho más fácil. Ahora, nuevamente lo que les digo, cuando nosotros hemos planeado ya todo, debemos de hacerlo con la voluntad de Dios y esperar lo que Dios tiene para nosotros. No podemos planear algo y decir, si sale, sale, y si no, pues me da lo mismo. No, Señor, si he planeado esto, permíteme llevarlo a cabo según tu voluntad y hacer todo esto. Cuando tenemos todo esto de esta forma, nuestra vida va a cambiar. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener más paz, más felicidad, más gozo, y Dios nos bendecirá de la forma en que nunca antes lo habíamos hecho. Algunos de nosotros estamos laborando, ¿cierto? Estamos en el trabajo y Dios nos ha puesto en ese lugar con un propósito. Y tal vez ese propósito sea llevar la palabra de Dios, aunque sea una sola persona. Pero algunos dirán, es que a mí no me gusta el trabajo. O algunos dirán, bueno, si mi jefe me trata de esta forma o de la otra, tal vez yo pueda hacer las cosas mejor. No, Dios lo puso usted con un propósito en ese lugar. Y mientras usted esté en ese lugar, usted está en deuda con Dios. Y no solamente con Dios, sino con las personas que le han hecho a usted que usted dé lo mejor en su trabajo. Entonces, ¿qué se trata de hacer esto? De que si yo tengo algo que hacer, yo no lo voy a hacer igual que los demás, sino tengo que superar a la medida, ¿cierto? Tengo que hacerlo mucho mejor, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago todo esto, estoy dando un ejemplo y estoy dando un testimonio, ¿cierto? Para muchos no es raro lo que mucha gente dice, que los hispanos tienen la manía o el trabajo de hacer muchas cosas mejor que muchos, o se comprometen a hacer las cosas mucho antes que otros. Lo digo, por ejemplo, el testimonio de mi hijo y su amigo,
que estuvieron trabajando un tiempo y la persona dijo, vamos a trabajar de esta hora a esta hora durante tanto tiempo. Él programó su agenda, pero mi hijo y su amigo vinieron, hicieron todo mucho antes de lo que esa persona estaba planeando. Entonces, ¿qué dio esto? Dio a que ellos son personas responsables, que quieren hacer su trabajo al 100% y mucho más que eso, y mucho mejor de lo que la persona esperaba. Entonces, ¿de qué les sirve todo esto? El testimonio que ellos están dando, ¿cierto? Entonces, el testimonio van a decir, alguien me dice, necesito 2 personas para hacer esto. Uy, le tengo a las 2 personas exactas que usted necesita, porque uno, lo hacen en el menor tiempo posible y lo hacen 100% mejor de lo que usted espera. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, nos sucede lo mismo, ¿cierto? Nosotros hacemos mucho mejor las cosas que algunas otras personas, y tal vez otras personas tal vez nos superen en hacer las cosas, pero ante lo espiritual nosotros estamos en deuda con Dios porque no estamos haciendo lo que realmente deberíamos de hacer. Yo creo que si realmente nosotros cumpliéramos el plan de Dios, no solamente nosotros estaríamos trabajando, sino predicándole a nuestros compañeros de trabajo, o a nuestros vecinos, o a la gente en la escuela, o tendríamos que hacer diferentes cosas, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Entonces recordemos que debemos de tener una voluntad y una agenda equilibrada para con Dios. Cuando todo esto nosotros podemos decir, yo estoy sincronizado con la voluntad de Dios y en el horario de Dios, y el Señor nos va a bendecir mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Amén. Vamos a orar. Señor amado Dios, te agradecemos por el hecho de que nos puedas dar y sacar de diferentes situaciones y darnos la bendición que tú tienes para nosotros. A medida que nuestras vidas van cambiando, van subiendo, hay dificultades, hay retos, Señor, pero te pedimos que podamos estar en tu agenda divina, Señor, y podamos sincronizarnos contigo. Y la mejor forma que lo podemos hacer, Señor, es por medio de nuestra fe. Y al dar nuestro primer paso como si fuéramos un bebé, te pedimos que el Espíritu Santo llegue a nosotros, Señor, y nos permita caminar junto a Él. Que cada día más y más podamos acercarnos hacia ti y que nuestro corazón esté más cerca a ti, Señor. Que podamos sentirte y estar satisfechos con lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Te puedo pedir, Señor, que nuestra vida también esté en armonía contigo, Señor, pero ante todo que podamos hacer tu voluntad y el propósito divino que tú tienes para con nosotros, Señor. Señor, una vez más te damos gracias por este tiempo que me has dado para dar tu palabra, Señor, y te pido que este mensaje nos retorne vacío, Señor, y que personalmente y lo podamos tomar, Señor, para nuestra vida. Te pido, Señor, una vez más por la hermana Sandy, Señor, por su recuperación, para que tú estés con ella, Señor, en estos tiempos, para que pueda soportar las terapias, Señor, y cualquier otra cosa que ella tenga que soportar en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor, por nuestra iglesia, Señor, y te pedimos que cada día podamos agendar nuestro tiempo contigo personal, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Héctor. Buen mensaje de la palabra del Señor. El Espíritu Santo habló conmigo y pienso también está hablando con los demás. ¿Qué hay de ti, amigo? Dios ha estado hablando contigo. ¿Ya sientes la convicción del Espíritu Santo? ¿Sabe que cualquier problema, cualquier situación, la solución está con Cristo Jesús? Tú puedes tener la victoria. Por favor, use este tiempo de invitación para tener negocio con nuestro Señor. En un momento vamos a tocar el piano, vas a escuchar la música, y durante este tiempo, por favor, hay que tomar tiempo de meditar con el Señor, hay que tomar tiempo en hacer negocio con Él. Amén. Amén.